Buenas noches. Muy bien, aparezco en pantalla recién. ¿Mm? Muy bien, ya estamos entonces en pantalla. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestro programa Visión Gerontológica y tenemos dos temas bien, muy interesantes, tabúes y visión gerontológica. Y el segundo de ellos va a tratar la influencia que tiene la música en las personas mayores y cómo van cambiando también las generaciones, ¿no? Pues un tema también que muy simpático realmente para conversar. A ver, vamos a iniciar el tema que les comentamos. Muy bien. La Central Gerontológica Internacional siempre en sus actividades semanales con programas los días martes a las 6:45 y los sábados al mediodía. Bueno, empecemos con una reflexión. Hoy tenemos un panorama para ser disruptivo. Diversos temas gerontológicos encontramos también, ¿no es cierto?, en muchas publicaciones, diversos temas gerontológicos mal enfocados, hay terminologías sin criterios técnicos, hay edadismos disfrazados, hay constructos en fase terminal, que es todo una temática que tenemos que reflexionar. Después tenemos un panorama para ser disruptivo, para ser polémico, inspiración para renovar la gerontología. Y es cierto, hay muchas cosas que tienen que cambiarse, tienen que mejorar, y nos da mucho gusto las iniciativas que vamos encontrando también a través de las redes sociales, y sobre todo la red social muy importante en la que yo trabajo bastante, que es la red LinkedIn. Es una red eh, especial para las personas que son profesionales, los especialistas. Hay quienes se quejan de la falta de valor científico de la gerontología y sin embargo aplican términos pintorescos e improvisados para referirse a la vejez o a las personas mayores. Son de los que hablan de la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento y sin embargo afirman que todos entran a la etapa de la vejez al mismo tiempo. Una tremenda contradicción, ¿no es cierto? Contradicción del tamaño de una catedral. Ujú. Y continúan las contradicciones. Criticamos, a ver, perdón, vamos a ver una persona que va a ingresar a la sala. Ajá. Criticamos la falta de rigor científico y dejamos de lado mm, la biogerontología, que nos puede aclarar muchas cosas, que nos puede aportar bases sólidas para una necesaria reconceptualización del envejecimiento. Ujú. Continúan las contradicciones, ¿verdad? Hay que recordar que los términos correctos no son eufemismos. Generalmente no tienen una categoría superior, no es un eufemismo.
Queremos desarrollar una gerontología científica, humanista, seria, y sin embargo, estamos rebajando los términos referidos a las personas mayores como si fueran eufemismos. Y no comprendemos que el desarrollo de la sociedad, con los cambios que se dan, justifica plenamente que hoy se diga personas mayores y no viejos ni ancianos. Entonces surge un desencaminado voluntarismo que no respetan las reglas gramaticales y buscan soluciones fáciles para expresar la heterogeneidad del envejecer, con pluralización indebida de conceptos, improvisaciones en la manera de expresar la realidad de las personas mayores y el envejecimiento. Decimos no ser edadistas cuando en realidad nos expresamos con generalizaciones. ¿Se publica información sobre personas mayores? Sí, bastante, pero también falta de la suficiente especificidad. Es decir, tenemos que ser muy específicos. Cuando hablamos de personas mayores, como estamos hablando de un grupo de edad muy diverso, el más diverso de todos, tenemos que ser muy específicos cuando estamos hablando de servicios y productos, tomando en cuenta que no todas las personas mayores tienen las mismas necesidades. No todos necesitan, por ejemplo, asistencias, ayudas y cosas por el estilo. Y otras personas más bien son mucho más funcionales, independientes. Hay de todo esto. Cuando el generalizar es ya tremendamente egoísta. Desde ahí empecemos. Nos sostenemos sobre mentiras convenientes, que como que uno se convierte en persona mayor de noche a la mañana porque cumplió 60 años, cuando todos sabemos que la edad cronológica no nos define, y tal vez la que diga más verdad en nosotros es la edad biológica. Para muchos, nuestra verdadera edad. La realidad es más compleja que nuestros constructos sociales. Y hay mentiras porque no hay otro modo de decir lo contrario a la verdad, ¿no? La realidad es más compleja que nuestros constructos sociales, cierto. Necesitamos repensar, necesitamos reflexionar nuevamente, pero ahí comienzan los tabúes intelectuales. No pueden ir contra algo conveniente y que consideran necesario y que tal vez podría complicar los derechos y las políticas públicas. Primeramente, tenemos que aclarar una cosa. Los derechos que han ganado las personas mayores es un derecho consagrado y que eso no va a ser afectar para nada. Eso tiene que respetar y se va a respetar, ¿ok? Pero eso no quiere decir que porque los derechos son iguales para todos, no quiere decir que una persona con un determinado nombre, ¿no? Que puede ser la señora Luz, la señora Juana, el señor Pedro, cada uno de ellos tiene gustos diferentes, tiene apetencias diferentes, tiene necesidades diferentes. No todos son iguales. Eso tenemos que entender. Tal vez podríamos, y por eso es que algunas personas se preocupan, pero yo le digo, no tienes por qué preocuparte. ¿Por qué? Porque en realidad las personas mayores son muy diferentes entre sí, por supuesto que sí, son muy diferentes y tenemos que asumirlo, tenemos que decir la verdad. Nadie se convierte en bueno o malo por ser mayor. Yo no voy a decir, ah, ya, son personas mayores, entonces son buenas personas. No necesariamente, ¿no es cierto? Yo, de repente, yo he sido malvado, he hecho muchas cosas y tal vez tenga todavía esos sentimientos negativos cuando yo llego a pasar los 65, 70 años y sigo siendo el que soy. Es decir, mejor dicho, la edad no nos define como persona. ¿Mm?
Cada persona tiene una historia de vida diferente. Nadie se convierte en bueno o malo por ser mayor. Todos somos sujetos envejeciendo. El valor de una persona no está en relación con su edad, sino con su sentido de vida, su manera de vivir, ¿no? El envejecimiento requiere ser redefinido. Bueno, muchas veces repetimos como papagayos, ¿no? El envejecimiento es natural e irreversible. Ya, eso ya todo el mundo lo sabe. Ya. Ahora, pero dejamos muchas interrogantes sin respuesta que implican mejoras notables de la funcionalidad y notables mejoras años adelante. Por ejemplo, una señora, vamos a poner un ejemplo, una persona mayor que tiene 60 años, ya. ¿Qué pasó? A los 65 años la vemos a esta señora nuevamente y le encontramos que está más ágil, ¿no? Y más saludable. ¿Cómo es posible? El envejecimiento es natural e irreversible, digamos así. Pero entonces esta señora, ¿por qué está mejor? Porque esta señora comenzó a corregir ciertos hábitos que tenía, comenzó a tomar acción sobre su propio envejecimiento y logró esos resultados en varios años del año. Entonces, eso demuestra que el envejecimiento en sí no es una cuestión simple, cronológica, que pasan los años y al pasar los años necesariamente tienes que estar de capa caída. No necesariamente. ¿Mm? La enfermedad, si bien es cierto, es algo natural, pero ojo, natural no significa normalizar. Una enfermedad tiene un origen natural, pero no podemos considerar que es normal estar enfermo, ¿ya? Entonces, no debemos normalizar la enfermedad. O sea, la enfermedad no debería ser nuestro compañero, ¿no? Entonces, si no retrocedemos nuestra valoración de la adultez mayor, ¿estamos preparados para los cambios? Desvincular la llamada vulnerabilidad como algo inherente a las personas mayores. Claro, acá también algunas personas me decían, pero Luis, ¿qué pasaría si le quitan, al no considerar personas vulnerables a las personas mayores, de repente ya le van a quitar los derechos? No veo razón para ello. No veo razón para ello, porque si bien es cierto que hay personas mayores muy saludables y que pueden mejorar su condición, eso no quiere decir que, pero también hay que pensar que nuestro sistema inmunológico sufre también digamos, eh, se debilita un poco, ¿no? Se debilita con el tiempo y eso parece ser algo inevitable, ¿no? Entonces hay que pensar también en eso. Es decir, no sabemos cuánto tiempo más nos va a durar nuestro estado totalmente saludable, ¿no? Eso no lo podemos, aunque podemos tener un estilo de vida saludable, bueno, pero igual podríamos enfermar. Uy, caramba, está resfriado. De alguna forma, todos somos vulnerables. De alguna forma lo somos, porque somos vivos, somos seres vivos. Y todos los seres vivos somos vulnerables a algo, ¿no? Nos podemos enfermar de algo, podemos sufrir un accidente, tenemos un problema económico, social, que también nos debilita, que nos trae demasiado estrés y nos debilita. Entonces, de alguna forma todos somos vulnerables, pero ¿a quién etiquetamos a las personas como vulnerables? Son a las personas mayores, ¿no es cierto? Y también los niños y las mujeres maltratadas, correcto. Pero algunos dicen que esto de llamar personas vulnerables es para proteger sus derechos y cuidarlos. Bueno, pero yo diría que también es un poco mentiroso esto, porque es cierto que la vulnerabilidad
es algo que todos podemos tener en algún momento, eh, pero ante todo, y los derechos, ojo, los derechos son un tema que es para todos, todos tenemos derechos. Ya hay sí derechos específicos a las personas mayores. ¿Por qué motivo? Porque muchas personas mayores tienen, hay que decir la verdad, muchas, estamos diciendo muchas, no todas, ya, muchas personas sí llegan a ser vulnerables por distintas causas. Entre una de las más importantes es la que tener alguna enfermedad crónica, algo que tiene que ver también con sus condiciones de vida, cómo está viviendo esa persona, ¿no? Entonces la pandemia de alguna forma también destapó una gran farsa. El convertir a las personas a priori como objetos de cuidado era una enorme expresión de edadismo. Porque si nosotros fuéramos a, nos diéramos cuenta de que hablar de personas mayores es hablar de diversidad, ¿no? Entonces no podemos generalizar, no podemos generalizar en ningún momento. O sea, sigue siendo algo absurdo decir que, por ejemplo, la señora, el señor, que a los 59 años y mañana va a cumplir 60, increíblemente se volvió vulnerable al día siguiente, ¿no? Son tonterías, es la verdad. Entonces, las mal llamadas enfermedades de la vejez, porque así la etiquetan de esa manera, enfermedades de la vejez. Pero, ¿hasta qué punto es esto real cuando hablamos de enfermedades de la vejez? Es cierto que, como yo decía anteriormente, nuestro sistema inmunológico no va a ser siempre el mismo, ¿no? Entonces, lo cual podría facilitar o a que podamos enfermarnos. Pero enfermedades de la vejez es algo complicado decir. ¿Por qué? Porque muchos de lo que se llaman enfermedades de la vejez en realidad son procesos formados, incubados en etapas anteriores de la vida. Como por ejemplo, la hipertensión es algo que le da a una persona de 40, de 50, ¿no? Igualmente hay varias enfermedades que no podríamos decir que son de artrosis, le da también hasta a los atletas. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reflexionar realmente en este sentido. Nuestro proceso de envejecimiento determina también nuestra salud durante este proceso, de lo que va a ser lo que llaman vejez. Surgen voces de alarma ante el envejecimiento poblacional, a veces también como si las personas mayores fueran las de antes o estuvieran estancadas en su crecimiento cualitativo. Hay que ver la realidad de mañana como si fuera de hoy, ¿no? Dejar ese pesimismo disfrazado de realismo, hablando de epidemias de soledad, epidemias de Alzheimer. La consigna es trabajar con prevención, no con esas ridículas frases. Tenemos que trabajar verdaderamente con un enfoque preventivo desde el Estado y la sociedad. ¿La educación es más importante que la ley? Alguien me dirá que no. No, que la educación más importante, ¿cómo? No, eso es imposible, Luis. ¿Cómo vas a decir tú que la educación es más importante que la ley? Bueno, vamos a pensar en algo. Reflexionemos un poco, ¿no? Eh, la gente puede decir, bueno, la educación no me garantiza que vayan digamos, a vulnerarme, a atacarme o a hacerme daño, por ejemplo. Pero un pueblo educado realmente es algo, vamos a decir que la ley en sí, la ley, por supuesto que es muy importante, es importantísimo. Y en nuestras sociedades, con mayor razón.
porque no tenemos un nivel educacional alto en la cual se pueda valorar verdaderamente a las personas mayores, tener más empatía con las personas mayores, entendiendo que ese es el lugar hacia donde vamos a ir todos, porque todos tenemos que ser personas mayores. Pero sí sé que hay países que no tienen una ley específica sobre personas mayores y el trato a las personas mayores es muy bueno. ¿Cómo explican eso ustedes? ¿Cómo se explica eso? Porque la educación estuvo antes, se comprendió eso. ¿Ven? Y en cambio, en un país que tenemos una excelente ley, maravillosa ley, resulta que maltratan a las personas mayores. Y en mismo Estado no tampoco sabe tratar. Entonces recordemos aquí cómo se celebra la aprobación de las leyes. Claro, está bien. Se celebra la 3490, la Convención Interamericana, por supuesto que sí. Está bien que haya, ¿no? Estos instrumentos legales. En una sociedad que no comprende el envejecimiento, que no respeta a las personas mayores, estas cosas, estas leyes son absolutamente necesarias. Entonces, si, si, no, si pasan los años, pero todavía, a pesar de la aprobación de estas leyes, siguen también violentando a las personas mayores. Se sigue. La promoción de la ley, por eso que otro tema también importante, la promoción de la ley es casi tan importante como la propia ley. Cuando la ley no es conocida, o sea, no tiene difusión, es puro fuego de artificio. Nadie puede defender derechos que no conoce. Es necesario eso. Personas mayores empoderadas. El empoderamiento de las personas mayores se hace posible cuando se accede al conocimiento de sus derechos, al ejercicio pleno de su ciudadanía. ¿Mm? Y hay que seguir accediendo también a la educación, hay que seguir aprendiendo más cosas, ¿no? Crecer en dominio de la tecnología y practicar un adecuado cuidado de su salud. Eso es el autocuidado. Uno mismo tiene que cuidarse. Uno mismo tiene que aprender a cuidarse. Entonces, los escenarios cambiantes ante una nueva dinámica de cambio nos obligan siempre a echar nuevas miradas. Nos lleva a una permanente actualización, la necesidad de estar siempre actualizados. Incluso la academia resulta insuficiente para ubicarnos. No nos acostumbremos solamente a hacer declaraciones, debemos siempre sustentar lo que decimos. Yo puedo decir algo y debo decir por qué. Formar criterios que nos lleven a avanzar. Tampoco demos por hecho algo que dijo un famoso. Entonces, como lo dijo ese famoso, yo no me voy a tomar, eh, digamos, la libertad de poder tratar de comprender lo que dice, de revisar, analizar lo que dice, porque como es famoso y es alguien que no respetas demasiado, pues va. O por lo que dicen miles. O otro caso, son miles de personas que dicen, está bien, puede ser miles y miles de personas que digan algo y sin embargo estén todos equivocados. Por eso es que siempre tenemos que tener un cierto escepticismo positivo. Es decir, a ver, me has dicho esto, muy bien, interesante, a ver, explícame un poquito más, ¿no? Así tenemos que ser. Piensan igual y hablan diferente. Bueno, en nuestras sociedades se dan los casos de que, y es normal también que sea así, que hay muchos profesionales que piensan
de alguna forma mm, que pueden coincidir mucho a pesar de que ninguno de los dos se han leído. Por ejemplo, un autor puede que no lo ha leído el otro no lo ha leído otro, y sin embargo coinciden totalmente. Y esa coincidencia depende justamente del entorno en el que estamos, el contexto en el que estamos, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a revisar lo que está ocurriendo hoy en el tema de las personas mayores, el envejecimiento, todo esto, entonces muy probablemente nuestras conclusiones van a ser similares, ¿no? De repente vamos a utilizar algunos términos diferentes, pero en realidad vamos para lo mismo, ¿no? Y también hay, pues, también un poco oportunismo, personas que se aprovechan de la oportunidad para y crear frases bonitas, pero bueno, eso son cosas ya secundarias. Rescatemos una necesaria seriedad y compromiso en favor de la gerontología. Ya no dirán como en mis tiempos. Claro, las personas mayores en toda su diversidad surgen como un nuevo sujeto social en transformación. Y recuerden que hoy mismo muchísimas personas tendrán más de 60 años, pero ya no serán los devotos de los boleros y la sonora matancera. De repente ya estos van a ser rockeros, discotequeros, salseros e incluso accediendo a música actual. Y están deseosos de ser independientes y conocer más, capturando la modernidad, haciendo de estos tiempos sus tiempos. Ya no van a ir como el tiempo pasado, como en mis tiempos. Entonces, es lógico, está transcurriendo los años, están pasando ya varias generaciones. Entonces, esas generaciones, recuerden que cuando estamos hablando de personas mayores, estamos hablando de un grupo de edad inmenso, el más grande y diverso que puede haber. Entonces, dentro de este grupo grande, hay personas que tienen 80, 90 años y van a tener recuerdos, ¿no? Recuerdos y gustos totalmente distintos al que tiene 65 y al que tiene 70, 75. Completamente. Y va a depender también de otras cosas. Va a depender de dónde nació, ¿no? De su entorno cultural, ¿no? De muchas cosas. Va a depender. Entonces, nos vamos a encontrar con diversidad total. Comprendiendo entonces la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento en realidad, pensaríamos que realmente somos todos personas en proceso de cambio y deberíamos no pensar tanto en etapas, sino todo en el curso de una vida, una historia única, ¿no? Y ser más empáticos, establecer la vigencia de todas las personas en este mundo de hoy. El mundo de hoy es de todos. Puedes tener 10 años, 15 años, 50 años, 80 años, pero este mundo es un mundo. Establecer entonces la vigencia de todas las personas en este mundo de hoy y por eso piensen que cuando querramos homenajear a las personas mayores, nos estamos homenajeando a nosotros mismos porque seguimos el camino y que todos somos sujetos no solo de pasado, sino también presente y futuro. Estamos vivos y seguiremos adelante. Este es un tema que tenemos que reflexionar. Es decir, todas las personas vamos en ese camino de la vida y deberíamos, por ello, decir, nuestra edad no nos define, ¿no? Yo tengo mi historia de vida, yo soy quien soy, tengo un nombre y un apellido, ante todo. Soy, ante todo, una persona, ¿no? ¿Correcto? No soy un viejo, no soy un anciano, no soy un ciudadano de tercera edad, no.
Soy un ciudadano pleno, sujeto de derechos, una persona que puede seguir vigente y puede seguir aprendiendo y fortaleciendo y hacer muchas cosas que los jóvenes también hacen. Eso es. Por eso, la vigencia de todos los que viven. Esto es muy importante. Seguir vigente, seguir siendo curiosos, deseosos de aprender más. Yo no me conformo con esto. No, no, no. Yo quiero aprender algo más, ¿no? Y voy a estar ahí. Quiero aprender más. Entonces, este es un punto importantísimo para reflexionar. Ahora, claro, vamos a hablar un poquito de, de cómo la música también influye en nuestra persona, ¿no? La música nos genera sentimientos, en gran parte alegres y a veces también un poco nostálgicos, ¿no? A veces recordamos también cosas tristes con la música, pero en la mayor parte la música nos estimula, nos motiva, ¿no? Y también es algo que se comparte, ¿no? En la cual formamos parte todos una comunidad, nos juntamos todos los que nos gusta algo, ¿no? Y comenzamos a hacer una fiesta, una reunión, ¿no? O simplemente, o acudimos a un lugar donde hay cantantes, ¿no? Que nos hacen disfrutar, ¿no? Entonces, hay muchos temas que se relacionan con la música. De hecho, la música es un factor que tiene mucha incidencia positiva en la salud cognitiva. Y de hecho, eh, la música es es algo, un factor muy positivo para generar endorfinas, un estado de vida adecuado, ¿no? Y la verdad que la música acompaña. Entonces, ahora, muchas personas se sitúan en los recuerdos, ¿no? Se van bastante al pasado. No tiene nada de malo eso. A ver, la música, a veces escuchamos la música que era no de mi generación en particular, porque la mayor parte de las personas tienden, es una cosa que no es un prejuicio, no es un prejuicio definitivamente, pero es cierto que la mayoría de personas le agrada escuchar de manera especial la música de cuando era joven. Es bastante. Pero eso no quiere decir que solamente le va a gustar la música que cuando era joven. También le puede gustar música actual. Puede valorar también la música actual, puede haber, o simplemente de otras generaciones que vinieron después. Pero ciertamente, eh, cuando se juntan varias personas mayores, sí conversan de eso. ¿Te acuerdas de esta canción que estábamos bailando acá en esta fiesta? Qué bonita esa música. Me gustaría volver a escuchar esa música. Sí, nos motivamos, nos motivamos. Hacemos actividad física bailando y cuando escuchamos también estimulamos nuestro cerebro, nuestra cognición. Y entonces, ahora, pero esta generación nueva de personas mayores que hoy nos acompaña no es la misma de la que era 30, 40 o 20 años atrás. Hay cambios importantes. Hay una actitud diferente, ¿no? Hay un empoderamiento de conquista de los escenarios nuevos, de lo que hoy también ocurre. Es decir, la persona mayor ya no se quiere quedar atrás. Ah, ya, los jóvenes usan celulares modernos y yo también uso los celulares modernos, yo también los puedo usar. Esto, hacen esto, yo también puedo hacer. Entonces, y incluso
Ah, podemos ver a personas mayores que también tienen sus canales de YouTube. Había un canal de YouTube también de una persona mayor que hablaba un poquito que en un tono jocoso, divertido, parodiaba el reggaetón de los jóvenes, ¿no? Demostrando la, digamos, la letra, una letra graciosa, crítica, ¿no? Que tenía, digamos, ahorita no lo recuerdo realmente, pero voy a tratar de buscar a ver si está ese canal todavía, pero me pareció bien interesante por la manera como, en forma graciosa, él también criticaba, ¿no? Entonces, ya hay muchas personas mayores que tienen esa capacidad también para comunicarse con otras generaciones. O sea, si bien es cierto, muchas veces el problema uno de los temas que, que son importantes son el tema de la intergeneracionalidad, ¿no? Eh, a veces, por ejemplo, muchas personas creen que una persona mayor, ¿qué cosa o qué interés le puede dar en hablar con una persona que tiene 30 o 25 años? ¿Qué interés puede haber acá para poder conversar? Pero no, por supuesto que sí, es interesante. Y sobre todo, porque generalmente uno dice, bueno, los jóvenes deberían aprender de las personas mayores, acercarse a las personas mayores y poder conversar también con ellos. Pero creo que la cosa es igualmente, viceversa. O sea, ambos deberían ser así. O sea, la intergeneracionalidad debería ser algo natural, que a un momento dado eh, conversas con una señora, ¿no? Y que no es de tu generación, la señora es mayor o el señor es mayor, en fin. Entonces, hay una cuestión ahí que se ponen a conversar sobre lo que pasaba antes y a veces surge una conversación muy interesante. ¿Por qué? Porque la señora tiene unos conocimientos de otra época que le transmite a esa persona más joven y los jóvenes a veces se quedan impresionados también. Caramba, hacían esas cosas en ese tiempo, sí, para que veas, ¿te das cuenta? Entonces también es importante. La música, por ejemplo, puede vincular generaciones también. Porque si bien es cierto, los jóvenes tienden a escuchar la música propia de los jóvenes del momento, pero también muchos de ellos también han crecido, ¿no? Desde niños, escuchando la música que les gustaba a su mamá y a su papá. Y eso genera una cierta simpatía por esa música cuando se escucha también. ¿Ah? Lo recuerda. Ah, esa música me recuerda a mi papá, me recuerda a mi mamá, es la música que le gustaba a él. Aunque él ya no bailaba esa música. Ya para esa época ya esa música ya no se tocaba en la fiesta. Entonces, de todas maneras, acá estamos viendo que siempre puede haber un tema de conversación que pueda unir a las generaciones, que podamos conversar, ¿no? Que podamos encontrarnos, eh, por ejemplo, contándonos cómo se divertía la gente antes, ¿no? Y de hecho, los cambios en la manera como uno se divierte, ahora ha habido cambios muy importantes, por supuesto. En el caso de la tecnología, en los niños incluso tenemos cierta preocupación porque están demasiado tecnologizados ya, a tal punto que han dejado, eh, tienen menos actividad física que la generación mía, por ejemplo. Yo que tengo más de 60, tengo 63. En mi generación, que no había nada de dispositivos electrónicos ni nada, la mayoría de los juegos eran físicos, es decir, ingresaba la actividad física. Los juegos que teníamos en nuestra generación estaban los patines, la patineta,
estaba la bicicleta, estaba skate y otras cosas más. O sea, la pelota de fútbol está con nosotros, teníamos el fulbito, las escondidas, la pega, la inmóvil y todos los juegos, y hacíamos carreras y lingo. Todo era sudor. Corríamos, saltábamos, nos trepábamos a árboles, hacíamos destrezas. Y también teníamos los juegos de mesa, claro. Cuando estábamos en casa, podíamos jugar las damas chinas, las damas, ¿cómo se llama? Jugamos también el ajedrez. Entonces, y por supuesto los famosos rompecabezas. Hay muchas cosas, los juegos de puntería, ¿no? Juegos de puntería y las chicas generalmente les gustaba también el lingo, en fin, habían juegos que de actividad física, en la que había mucha actividad física, pero también juegos que también que estimulaban también la cognición, ¿no? Y en ese tiempo no había pues no había nada electrónico, no había nada electrónico, ¿no? Entonces, y sin embargo, yo creo que de alguna forma esa ha sido una ventaja también para algunos de nosotros que estamos en esta generación. Creo que hemos tenido esa ventaja, ¿no? Esa ventaja de que tuvimos la oportunidad de poder correr en un parque, ¿no? Y de fastidiar a su mamá, a su papá para que lo saquen a la calle. Y los niños salían corriendo cuando la puerta se abría. Abría una puerta y un niño salía corriendo, ¿no? Entonces, estas cosas van cambiando un poco y cuando vemos que ahora se abre la puerta de la casa, ya no sale ningún niño corriendo, porque el niño está ocupado con su celular. Entonces, ahí tenemos un tema para el futuro. ¿Qué será? ¿Cómo será el envejecimiento de estos niños, de estas nuevas generaciones? ¿Cómo será? Ahora, también yo creo que la actitud de la persona mayor, que comienza también a sentirse un ciudadano del hoy, o sea, de hoy mismo, no del pasado, sino de hoy mismo, también comienza a valorar un poco todo esto mundo tecnológico, ¿no? Ya encuentran una diversión, algo que no tenía antes y que ahora también está valorándolo. Está valorando también la tecnología, está valorando incluso hasta la música, por último. Bueno, en el caso de los generación rockera, de la cual yo sí parto, yo soy parte de la generación rockera, yo sigo escuchando el rock, el actual también. O sea, no me vayan a pensar que Luis Vidal solamente está escuchando de sus tiempos, o sea, de sus tiempos de cuando tenía 20 años en los años 80. No, esa música me encanta y me sigue encantando esa música. Pero también escucho la música nueva y me parecen cosas interesantes también que estoy escuchando. Entonces, sigo pendiente que este mundo es de todos. ¿Ya? Este mundo no es de los jóvenes, no es de las personas maduras, ni de las personas mayores, es de todos los que estamos acá, vivos, y queremos seguir viviendo y pasándola mejor. Yo creo que esta reflexión nos debe llevar a que nosotros debemos valorarnos, no como ciudadanos de un pasado, sino como ciudadanos vigentes, presentes en este mundo. Eso es lo que tenemos que pensar en esta reflexión. Pues bien, ahora tenemos muchos temas interesantes para estas semanas que vienen. Van a ser unos días fantásticos. A ver, por acá, por ejemplo, vamos a pasarlo acá por pantalla. A ver, ya. A ver. Así es. Muy bien. Esto es, ya, sí. Cuidar con sentido la dependencia en las personas mayores. Claro, no todas las personas mayores
son autónomos y autovalentes. Y esas personas mayores que tienen problemas serios de dependencia necesitan también un respeto y un cuidado de lo mejor. La dependencia en la vejez nos desafía entonces como familia y como sociedad. Hay que comprenderla desde la dignidad y el apoyo mutuo que permita construir cuidados más humanos y sostenibles. Y van a participar en este conversatorio la magíster Karina Capulin de México, que es trabajadora social, y también el magíster Andy Pacherres, que es, bueno, en el caso de Karina es mexicana, y Andy Pacherres, que es psicólogo peruano. Así que esto es el 24 de octubre a las 7:30 de la noche, hora de Perú. Vamos a otra. El mismo día, pero más temprano, tenemos la participación de nuestra querida amiga, la magíster Luz Zaragoza, miembro del Consejo Directivo y también integrante de la Unidad Vanguardia Gerontológica, y va a realizar la conferencia Más allá de los años. También el mismo día 24, pero a las 5 de la tarde, hora de Perú. Ahí estamos viendo pues a Luz Zaragoza, que estuvo en Lima, ¿no? Y también expuso para un grupo de personas mayores en el distrito de Carmen de la Legua. Bueno, la veremos nuevamente. Seguimos entonces con el gran evento esperado de la Red Internacional número 1, renovando la gerontología. O sea, el sábado 25 de octubre a partir de las 10 de la mañana. Y como ponentes, tenemos, bueno, ahorita vamos a ver el tema por cada uno, ¿no? De los que van a participar. Como ven ustedes, son de México, de Colombia, de Guatemala, de Argentina y de Perú. Aquí vamos a ver el listado de los temas a exponer. Muy bien, ahí va. Entonces, el sábado a partir de las 10 de la mañana estará la doctora Karina Rodríguez con el tema Incrementando la funcionalidad en la longevidad. Luego, la magíster Alba Chavarriaga, que es de Colombia, viene con herramientas gerontagógicas para el trabajo educativo con las personas mayores. Luego, a las 11, la presencia de la doctora Graciela Zarevsky desde Argentina con el tema Llegar con autonomía a la vejez. Luego, tendremos la participación de la doctora Katia Echegaray con nutrición e hidratación al final de la vida. Luego, el licenciado Eric Ángeles de México con Conecta Generaciones, Aprender, Enseñar y Transformar. Y finalmente cerrará el evento la magíster Judith Ávila, nuestra subdirectora académica de la Central Gerontológica Internacional y también coordinadora académica de Vanguardia Gerontológica, con perspectiva social de la gerontología y el envejecimiento. Bueno, está por aquí la doctora Karina Rodríguez, por favor, que abra su micrófono. Estábamos, todavía nos queda un tiempito para poder conversar sobre el tema que le había planteado. Estuve también diciendo algo, pero de hecho, tú también tendrás mucho que decir sobre el tema. A ver si puedes. Hola Luis, buena tarde. Perdona que me conecté hasta ahorita, pero por temas de señal no lograba hacerlo, que no me Como encuentro por tenemos, casa. Pero todavía aquí nos quedan estamos. Dime, 11, dime de qué nos quedan hablamos. 11. Claro, no, claro, era justamente la influencia que tiene la música en las personas mayores, ¿no? Y también cómo eh,
los gustos son tan diversos como lo son también ellos, ¿no? Dependiendo del lugar de nacimiento, de qué país, y muchísimas razones. Realmente las razones por las cuales uno le llega a gustar la música, una música determinada, tiene muchas razones, ¿no? Es música que a veces ha tenido un recuerdo entrañable, algo, ¿no? ¿Qué podrías tú decir sobre el tema también? A ver, Luis, dentro de las funciones cerebrales superiores, dentro de todo nuestro neurodesarrollo, la música es el puente por medio del cual nosotros vamos a tener como más firme todos los recuerdos y memoria. La Ujú. música nos ecualiza y no necesariamente como nos han dicho muchas veces que solo la música clásica, que solo la música instrumental, que No. sonidos, que el ruido blanco, que sonidos de la naturaleza, sino que cada cerebro, tal cual tú lo dices, en la diversidad de la humanidad, tiene su propia frecuencia y tiene su manera de recibir, guardar y almacenar todo lo relacionado con los sonidos y la música. Y por eso Ujú. existe que aunque tú te hayas formado en una cultura de padres que son clásicos y que en todo momento buscan ese actuar en función de tener los acordes de la música clásica y todo lo que en la estructura de aprendizaje conlleva, tú puedes ser un rockero por excelencia, porque tu naturaleza, tu genética, tu desarrollo va a ser individual y personal. Ujú. Entonces, la música sí se ve influenciada por la cultura, sin embargo, no es un determinante que te lleve a que porque tú naces en una cultura, obligado tienes que tener tal Claro. sensibilidad, sí, sensibilidad, percepción, sensopercepción por un tipo de Algo bien música. interesante. Ahora, Al- ¿qué nos permite la música, Luigi? La música nos permite generar memoria, nos permite relajar, nos permite mejorar las condiciones de neurodesarrollo. Las neurociencias, Ujú. todas te potencializan la música como una herramienta de fortalecimiento en todo lo que tiene que ver con memoria, con coordinación, porque acuérdate que la música te lleva a moverte, aunque sea mínimo, si no es que te lleve a Ujú. bailar, a cantar, aunque sea mínimo, y Sí, activa de manera simultánea varios sitios diferentes del cerebro y obviamente varios sitios distintos de memoria, porque tenemos memoria motriz, tenemos la memoria visual, tenemos la memoria auditiva y lo que tú dijiste al final, Luigi, que además la música tú la asocias a situaciones emotivas, a situaciones ajá, familiares, a situaciones de amistad. Y eso también te lleva, acuérdate que el cerebro lo engañamos fácilmente, el cerebro no sabe diferenciar en lo real y lo irreal, o sea, tiene un estímulo y no sabe tener esa ajá, diferenciación. Por eso es exacto. que de manera psicológica nos pueden llevar a tener regresiones, nos pueden llevar a que vivamos de nuevo un momento crítico, ya sea para sublimarlo, ya sea para corregirlo o para abordarlo, porque el cerebro lo puedes de alguna manera engañar, digámoslo así, y con la música tú logras fortalecer áreas que necesitas apoyar dentro de las funciones mentales superiores, principalmente lo ligado a memoria y coordinación, Luis. Y entonces, la música Mm. es una herramienta fundamental, existe desde que nacemos y será lo último que vamos a olvidar, lo que aprendimos con música ¿Verdad? y Cierto. nos ayuda significativamente en el desarrollo integral del ser humano. Ahí Exacto. tendría yo como un mini resumen, perdón por no haberte podido escuchar, pero es lo No, que yo te no, aportaría en claro. este momento, Luis. No, pero lo que has dicho es excelente, o sea, es un aporte muy importante. Entonces, sí, efectivamente, estábamos viendo que la gente, bueno, hay una razón por la cual las personas siempre dicen que la música que más les gusta es la que bailaron cuando eran jóvenes. Esa es una cuestión eh, muy presente en casi todas las personas, creo. Sin embargo, eso no quiere decir que no les guste la música posterior. Claro que sí. Lo que pasa es que parece que hay personas que en algún momento de su vida como que se desvinculan, ¿no? De la evolución que va siguiendo la música.
¿Por qué? Porque ya de repente cuando ya tienen las responsabilidades, trabaja ya fuera de casa, eh, por muchos motivos, ya como que se aleja ya de las fiestas en las que estaba, que iba antes y todo lo demás, y como que se desvincula, ¿no? De esa evolución que tiene la música a través del tiempo. Te desconectas, poco que se desconecta. Pero entonces hay personas que no se desconectaron, y como no se desconectaron, entonces probablemente sí han seguido valorando la música casi en la misma forma que la podían haber tenido como era cuando eran jóvenes, ¿no? Ahora, y yo hablaba de que también cuando hablaban los llamados promotores que trabajan a veces en centros de mayores y que la música que ellos pretendían poner era de un mismo tipo de música porque tendían a homogeneizar a todos. Entonces, supuestamente todas las personas mayores les gusta esa música, ¿no? A pesar de que las edades eran muy diversas, ¿no? Habían personas de 80 años y habían personas de 60 años. Entonces, era lógico pensar, ¿no? Que no todos van a tener el mismo gusto, no todos van a querer bailar lo mismo, a uno no le va a gustar. Entonces, eso también es un tema interesante ahora, Y pero Luigi, y algo sí, importante que tú decías ahí, es sí, fundamental darnos cuenta que cuando una persona sí, tiene mucha aversión o no responde ante estímulos rítmicos y musicales, hay que darle una evaluación psiquiátrica porque no es dentro de la naturaleza humana el que se tenga un rechazo a la parte musical. Y la no, persona que sí, tiene ese tipo de actitudes, urge que se le haga una valoración, ya que puede ser una condición psicosocial y que muchas veces no se diagnosticó porque puede ser leve y sí tiene ese componente. Y ya cuando estás en un centro de cuidado, cuando estás en un lugar colectivo donde tienes, incluso pueden desarrollar acciones iracundas, pueden desarrollar ujú, situaciones de enojo, pueden deteriorar su condición general, pero porque hay una condición preexistente, Luigi, y eso es muy, muy importante. Y cuando se tengan estas actividades en los centros, hay que tomar en cuenta el gusto de todos y aquí se les enseña tolerancia, porque pues habrán rockeros como tú, habrán de boleros como yo, habrán de trova como yo, habrán de románticos, de pop como cualquiera que nos escuche hoy. Sin embargo, que todos tengamos ese respeto y el escuchar el del otro cuando estamos en un área común, como en cualquier otro contexto, cuando compartimos espacios, pero darnos un espacio equitativo a todos, para que todos tengan su ratito de endorfina, su ratito de recuerdo y su ratito ah, de salud, Luigi. así es. No, claro, y hay una cosa que, claro, que mucha gente, recuerdo yo también, mi padre detestaba el rock, por ejemplo, detestaba el rock, jamás lo asimiló para nada, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaba bastante, pero el rock no era una cuestión de... los que no conocen de rock o los que no saben de rock, ellos imaginan que el rock es siempre movido, ¿no? O sea, siempre movido y que no hay melodía y no hay nada de eso. Pero no es cierto. Y hay muchas, incluso yo al menos mi generación he bailado rock lento, ¿no? Después el rock lento se dejó de bailar ya en los 80, ya 80 años, ya no se bailaba ya rock lento casi. Era muy raro ya. Ya desapareció la moda de rock lento, que era muy romántica. Todavía para enamorar a las chicas tenía que bailar el rock lento. Así como las generaciones anteriores, probablemente para enamorar bailaban con bolero, ¿no? Entonces, pero no es solamente una cuestión de décadas de tiempo, sino también el entorno cultural, ¿no es cierto? O sea, el entorno cultural también, el que influye también. En dónde estás viviendo tiene mucho que ver, todas las vivencias que están ahí, ¿no? Pero a la gente le puede llamar la atención
gente que dice, ah, ya, claro, ya sé, ya, tú eres esos adultos mayores rockeros ya, que tú de la década de los 70 y 80 que bailabas esa música, sí, sí, ya. Entonces, estos dan por entendido que ahí se cerró, ¿no? Y no se dan cuenta que esta persona se mantiene vigente en todo y mantiene su curiosidad. Entonces, esa curiosidad positiva hace que uno siga eh, justamente viendo ahora cómo va esta música, hacia dónde va. Entonces yo lo he seguido. Por eso es que hasta ahora yo escucho música nueva, así, fresquecita, ¿no? Del 2024, 2025, y me gusta, la he comprendido. Bueno, ese es un tema. Sí, Luigi, es que la música es cultura y el rock es un estilo de música que es, al igual que la trova, traen mucho contexto, traen Sí, mucho proceso social del grupo que lo fue viviendo. Y tú tienes es que la música al final es un legado, es herencia, es cultura, no solamente es ritmo y movimiento, el sino baño. que tiene muchos otros contextos. Hablar de la música, como te repito, es hablar de historia, de humanidad, de vida, y Sí, definitivamente el contexto te orienta, pero hay muchas golondrinas solas que en un contexto muy de bolero termina siendo rockero, pues vete tú como un espejo. Pero claro. al final, cuando tú entras a un estilo de música, por ejemplo, yo no soy fan directa, pero me gusta mucho escuchar, por ejemplo, reggae, porque no reggaetón, sino el reggae, porque el reggae tiene mucha historia, mucho Al contexto reggae sí, claro. El es que, otro eh, sistema y pues hay muchos temas que te dejan mucha reflexión, son temas reflexivos. Entonces, si tú a la música le unes sus letras, te permite también desarrollar esa parte crítica de función cerebral superior, te permite generar esa parte analítica y te hace a ti definirte como persona. Y eso es algo muy importante que dentro de todas las líneas del arte, la música es la que más incide en la persona. ujú. La vez pasada vi un, un analista, algo así que no recuerdo, pero quiero encontrar ese escrito nuevamente, donde había puesto los tipos de música, ¿ya? Y, y se había analizado distintos tipos de música y en las cuales había contenidos y todo lo demás. Pero, uy, ¿qué pasó? Se fue nuestro... Ah, se fue, sí. Seguramente se le fue su... Bueno, en todo caso, creo que hemos tenido una conversación muy agradable el día de hoy. Y bueno, ya estamos pues preparados para la siguiente. Ah, está de vuelta. Ahí está. Se fue, Gary. A ver. Ahí está de nuevo. Lo que te iba a decir es que la mayoría de las personas creen que una persona que tiene más de 60 años, como ya tiene más de 60 años, entonces solamente le va a gustar la música de su juventud, ¿no? Y que ya ahí nomás se queda ya. Es decir, ya, en mi juventud para mí eran los 80, o sea, cuando estaba en 20, de los 20 y los 30 años estaba yo en los 80, ya. Pero la gente puede seguir, o sea, seguir el tipo de música que le gusta y lo sigue, o sea, continúa, no se detiene, mientras que otras personas sí se llegan a perder en algún momento, como que se pierden ya y ya no lo siguen, ya no lo siguen y su vida se va en otras cosas, ya no tiene, a veces no puede ni siquiera escuchar música. Y eso es una de las felicidades que yo tengo, es que poder escuchar mi música todo el día, sin que nadie me diga, cambia esa música. Es que tú tienes la ventaja que en tu trabajo eso no te afecta, Luigi. No, Tienes, bueno, esa es esta una bendición de vida. No, pues de Ok, alguna manera habemos algunos que vivimos bajo esa libertad y bendición, Luigi. Y acuérdate que la música forma parte de tu identidad,
La Sí, música te ayuda en tu estado de ánimo y por sí. eso uno tiende a buscar la música según su estado de ánimo. Digamos, estoy triste y empiezo a buscar música cortavenas. Estoy contenta y pongo una gran fiesta, pero porque al final la música es terapéutica y acuérdate que cuando tú tienes una condición de duelo, tristeza, dolor, pues debes pasarla, o sea, no hay que evadirla, debes hacerla y la música te va a conducir a dar esa etapa. Que te quedes parqueado en la etapa, eso hay que consultar apoyo, pero la música es terapéutica y eso es una parte importante en la que nos automedicamos música, pero es por la naturaleza de nuestras funciones cerebrales. O sea, si tú estás contento, pones música alegre, si tú estás reflexivo, pones música con más contenido de letra, y si tú estás triste o amaneces de bajón de ánimo, tú pones ese tipo de música, pero eso te ayuda a cerrar tu ciclo del estado de ánimo y te Claro, ayuda a avanzar y superarlo, Luigi. O sea, no es claro. malo que lo vivamos de esa manera. Claro, lo último que yo podría decir, pero ojo, la música predilecta, o sea, la preferida, por decirlo así, no significa que es la única. O sea, una persona puede tener una cultura musical amplia, simplemente que tiene una preferencia, nada más, ¿no? Por diversos motivos. Porque de hecho, a mí me gustan también los valses de Johann Strauss, me gusta el mambo y un montón de cosas antiguas que también me gustan, que los he descubierto, los minuets, que son música clásica. Entonces, sí, a veces no los escucho porque ya se va el tiempo y ya escucho con mi rock todo el día y no paro. Pero en realidad, sí, sí me gustan otro tipo de música, de hecho que sí. Bueno, Exacto. En esa línea, Luigi, solo cierro rapidito. Acuérdate que la música es una conexión generacional. Y la música no necesariamente la dejas de legado, pero sí la vas compartiendo como cultura y justo lo que tú dices. Hay muchos tipos, tienes muchas variantes y dentro de todo el menú debes alimentar tu cerebro de los ritmos y tipos de música que sumen, porque no todo suma. O sea, hay ritmos claro, y tipos de música que no y que dentro de todo generacionalmente pues compartamos. Y hoy por hoy hay claro, tantas mezclas a nivel de la música que nos permiten disfrutar de estos estilos combinados para poder tener tiempos comunes y crecer en conjunto a nivel social, ¿verdad? No solo nosotros, sino a nivel así es. contexto, cultura y grupo social, Luigi. Gracias. Acá con mi equipo Aiwa, que tiene 30 años, ¿ah? Es un equipo de sonido que tiene 30 años y suena muchísimo mejor que estos equipos modernos que me acompañan y ahora terminando este programa me voy a escuchar, no, a ver y escuchar, mejor dicho, porque lo voy a hacer un video musical de música antigua, country, country, o sea, en música norteamericana, ¿no? Country y también blues. Eso voy a ver ahora. Bueno, ahora sí nos despedimos. Muy Envidiable. buena Bendiciones, Luigi. la Gracias por información. esperar.